Hoy analizamos el TicWatch Atlas, un smartwatch pensado para aventureros, deportistas y amantes de la tecnología. Vamos a ponerlo a prueba en todos los aspectos, desde su altímetro hasta la duración de su batería. ¿Será este el reloj que necesitas para tus aventuras? Vamos a descubrirlo. Empecemos con lo primero, el diseño y la comodidad. El TicWatch Atlas tiene un acabado robusto pero ligero, ideal para largas caminatas o entrenamientos intensos. ¿Es cómodo para usarlo todo el día, incluso mientras duermes? Lo analizamos a continuación. El altímetro es muy preciso, ofreciendo datos fiables en tiempo real. También mide la presión atmosférica, algo esencial para prever cambios en el clima mientras estás al aire libre. Aquí estoy comparándolo con el Garmin Fenix 7X Solar, y la diferencia es muy mínima. Mientras que el Garmin muestra una altitud de aproximadamente 28 metros, el TicWatch indica alrededor de 32 metros. Y hablando de la presión atmosférica, ahora mismo podemos observar una similitud. El Garmin indica 1012.8, mientras que el TicWatch Atlas muestra una lectura similar de 1012, lo cual es prácticamente idéntico. El GPS es uno de los puntos fuertes del TicWatch Atlas. Permite trazar rutas con gran detalle y precisión. Además, puedes exportar estos datos para analizarlos más tarde en la app. En este video vamos a hablar sobre el rendimiento del GPS al caminar en la ciudad. Para ello, he comparado la misma ruta, pero grabada con un Samsung Galaxy S22 Ultra, un dispositivo conocido por su gran precisión en este aspecto. Lo interesante es que los resultados son impresionantes. La precisión del GPS es realmente buena. De hecho, no se aprecian diferencias significativas entre ambos registros. Quiero destacar algo importante. Mientras caminaba, la ruta pasaba por zonas complicadas para cualquier GPS. Estaba rodeado de edificios altos y árboles densos, lo que suele dificultar la recepción de señal. Aún así, el GPS demostró un excelente rendimiento, superando las expectativas en un entorno urbano tan desafiante. Ahora nos dirigimos al campo, a un terreno abierto en la montaña, para poner a prueba la eficiencia al grabar una ruta y evaluar la precisión del GPS. En esta ocasión, nos encontramos en Cataluña, España, y vamos a hacer una ruta desde Cardedeu hasta La Garriga. Para ello, utilizaremos el TicWatch Atlas, el Garmin Fenix 7X Solar y el Samsung Galaxy S22 Ultra, y veremos cuál de estos dispositivos se lleva la victoria en esta batalla de precisión. Tenemos al TicWatch Atlas en color azul turquesa, al Garmin Fenix 7X Solar en color naranja y al Samsung Galaxy S22 Ultra en color morado. Así que, empecemos la ruta. Vamos a ver cómo se comportan estos dispositivos en un campo abierto, pasando por árboles y bosques, para evaluar su rendimiento en condiciones naturales. Para ser honesto, no puedo decir quién lo hace mejor, ya que todos los dispositivos muestran un rendimiento casi perfecto. No puedo determinar un ganador, por lo que para mí es un empate perfecto. En esta parte del mapa que vemos aquí, nos encontramos en una zona muy boscosa, con árboles altos. Vamos a observar cómo de precisa es la señal en este entorno tan desafiante para los dispositivos GPS. Hablemos de la orientación de la brújula. Aquí podemos observar una diferencia entre el Garmin Fenix 7X Solar, que indica 45 grados al noreste, y el TicWatch Atlas, que marca 65 grados al noreste. Es decir, ambos apuntan al noreste, pero con una discrepancia en los grados mostrados. En cuanto a la frecuencia cardíaca, podemos observar que el TicWatch Atlas muestra mediciones de 100 y 101,
mientras que el Garmin Fenix 7X Solar registra unos 102. Estas cifras tan cercanas hacen que ambos dispositivos sean muy fiables en sus mediciones. Cuando eliges un deporte para realizar, en este caso caminar, la pantalla se retroilumina automáticamente cuando es necesario y te proporciona datos importantes para tus métricas. Esto incluye información como la señal del GPS, la hora, el tiempo que llevas caminando, la cantidad de pasos dados, tu frecuencia cardíaca y el nivel de batería. Hablemos ahora del sistema de carga. Utiliza un sistema magnético que se adhiere de forma segura para mayor protección. Tengo que destacar que la carga es muy rápida. En menos de una hora, el dispositivo alcanza el 100%. En este aspecto, no tengo quejas. Sin embargo, la única pega es la duración de la batería. Si no utilizas el GPS, la batería dura menos de 4 días. Y si lo usas con rutas de 12 horas, apenas llega a los 2 días. Esto podría ser un punto a mejorar. Sí, tal cual lo están viendo, puedo controlar Spotify directamente desde mi reloj y funciona de maravilla. Hablemos de su rendimiento en el gimnasio. Para empezar, cuenta con más de 40 ejercicios para elegir, adaptándose a lo que estés haciendo en tu rutina. He probado más de 10 de ellos, y las métricas que proporciona son muy exactas y precisas, lo cual es ideal para llevar un control detallado de tus entrenamientos. En este caso, realizaré una sesión de pesas y te mostraré cómo registra el ejercicio y las métricas que nos proporciona. Además, he comparado estas mediciones con otro dispositivo y los resultados fueron muy precisos, lo que demuestra su fiabilidad. En términos generales, tengo que decir que el TicWatch Atlas está a la altura de las grandes marcas, combinando una estética robusta con métricas muy fiables. No tengo nada negativo que decir del reloj, aunque me gustaría que la batería tuviera una mayor duración. Sacando esto, estoy muy contento con el dispositivo y, por supuesto, lo recomiendo con los ojos cerrados. Creo que Mobvoi ha crecido mucho como marca y ha mejorado significativamente, logrando que este reloj sea ahora un competidor muy sólido en su categoría.